Nos vamos a exteriores con Sole. Sole, estamos contigo. Gracias, Paula. Bueno, toda la suerte a esa compañera que está con su programa nuevo. Estamos en el subte, como ya decíamos, con el artista Ricardo Lanzarini, con este electrocardiograma escultórico que inauguró el 21 de noviembre y estaba previsto que fuera hasta fin de enero, pero parece que se va a extender por lo menos un mes más, con catálogo y demás. Y bueno, y acá tenemos una mezcla, digamos, de dibujo mural, podríamos decir, en los muros, con esculturas, ¿no? Y bueno, toda una serie de conexiones que vemos como con unas cuerdas, unos cables, unas bicicletas que generan luz, bueno, de todo, pero para eso justamente vamos a charlar con el artista que tiene varias bienales arriba, además es egresado obviamente de Bellas Artes, pero bueno, su currículum es demasiado largo para centrarnos en él, así que nos vamos a centrar en esta muestra. Ricardo, un placer, ¿cómo andás? Muy bien y muy agradecido de que estés aquí para cubrir la muestra. Bien. Perfecto. Contanos un poco cómo surge esta idea que, por lo que veníamos hablando, es una muestra que se hace en cada lugar determinado. Ahora nos vas a pasar a explicar un poco más eso, por lo que no es una muestra que haya viajado, sino el concepto sí, pero la muestra no. No, absolutamente, no. La muestra no solo que no viajó, sino que se hace en el lugar. Yo lo hago en el lugar mismo virgen, el lugar que en las bienales, donde nació un poco esta práctica, que de alguna manera es producto de la instalación. Yo venía haciendo instalaciones, pero luego con el dibujo tomó el lugar de las cosas, de la metafísica del arte, esencialmente. Entonces, lo que hago es intervenir en los lugares, en el mismo lugar. O sea, yo llego y pido que el lugar esté vacío, porque me interesa que esté las paredes, la realidad, un poco la pared como límite, ¿no? Me gusta mucho que los dibujos vivan en este tipo de proyecto, también trabajo sobre papel, pero en este tipo de proyecto, que vivan en la pared, que tengan un mundo como adentro de la pared. Entonces, de alguna forma, en cada lugar que voy, me di cuenta de que la propia realidad de los lugares me lleva a que mi propia obra tenga que ser creada ahí, porque no puedo venir con un programa, con un proyecto a instalarlo, sino que la realidad misma ocupa el ritual del artista, el ritual diario del artista de estar en el taller, que lo hago todos los días, porque para que los dibujos fluyan, uno tiene que trabajar muchísimo. Para llegar al lugar y estar solo en el lugar, imagínate que este espacio es de 600 metros cuadrados, ¿no? Cuando uno llega y está blanco, solo, bueno, ahí uno empieza como a encontrar, en el proceso del arte te vas encontrando con la creación misma, que uno va haciendo todos los días, ya te digo, pero que es como, yo siempre digo que mi práctica es bastante única en realidad, con ese grado de desnudez, digamos, ¿no? Y de frescura en el dibujo. Yo llego con lo que hice el día anterior en mi taller. Claro, y un poco como decíamos, ¿no? A medida que los días van pasando, cuando vos vas armando la muestra, todo lo que allí sucede, desde los ruidos, la energía, la gente, la interacción, eso es lo que te va nutriendo para que finalmente la obra quede como quede. Pero acá, ¿qué encontramos? En esta muestra del subte, ¿no? Todas estas imágenes que vemos en la pared, estas bicicletas que generan energía y que la gente puede de alguna manera jugar con ellas. Bueno, aquí es muy interesante la pregunta, bien concreta. Yo aquí lo que descubrí, porque claro, yo también descubro acá, porque también el propio proceso del arte, que es un poco buscar el sentido del arte, el sentido tuyo en el arte, ¿no? Que es decir, bueno, ¿qué hago? ¿Viste? ¿Hasta dónde? ¿Qué figura? ¿Qué cosa? Tenés miles de figuras y de ideas en la cabeza o de personajes en la cabeza. Pero entonces aquí lo que uno en el lugar descubre es lo que el lugar también te provee. Yo hacía muchos años que no hacía arte en Uruguay, muchos años. Fui invitado a hacer proyectos similares en la Bienal de Moscú, en la Bienal de Sydney, en la Bienal de Puerto Rico, en la Bienal de Guatemala, en Brasil, también en el EAC, acá, que fue un proyecto que hice en la cárcel. Pero aquí, claro, no sabía con qué me iba a encontrar. Y entonces, como que la realidad esa de la política mundial, si querés, yo estoy ahora como tratando de interpretar. Claro, porque uno ve como un genio en la pared, como distintas figuras. La realidad cotidiana
Los personajes, mis propios personajes, que son personajes venidos de mi historia, que son militares, curas, gentes de poder, personajes de poder, a los cuales yo los hago en situaciones cotidianas, diarias, muchas veces saliendo de su personaje, pero al mismo tiempo vistiendo su personaje, ¿no? Entonces uno puede encontrar un cura que está con el calzoncillo caído, que está bailando, que está, en fin, no es solamente por una cuestión de reírnos un rato de los personajes, sino es verlos en el momento real, en el momento de la vida de todos los días. Entonces, mi arte tiene un poco de meterme en esos mundos del poder, pero viéndolos a los personajes en una situación en lo que uno se imagina humanamente que tienen que sobrevivir, ¿no? Entonces, es muy el personaje de los curas que yo utilizo especialmente y en casi todos mis proyectos aparecen, es un poco esa idea de lo trascendente y lo cotidiano que me fascina mucho, decir, cómo una persona que depende tanto del mundo y tantas personas en el mundo dependen de él, llega a su casa, a su dormitorio y se mete en el water a hacer sus necesidades. Claro. Ese es el punto de mi obra, ¿no? Entre la realidad diaria y la metafísica de la política o de la sociedad. Aquí, lo que me preguntabas, aparecen todos esos personajes, pero aparecen también personajes, una especie de, yo no sé cómo definirlo, pero una especie de burócrata antisocial. Yo creo que es como si tú diría, Estamos viendo en este momento. Diría, por ejemplo, acá es un militar que está metido dentro de un water, ¿no? Claro. Están un poco en la locura, ¿no? De su delirio, ¿no? No lo podría explicar más para que la gente lo pueda interpretar. Pero, por ejemplo, aquí es una pareja que, bueno, que piensan, están en una situación de intimidad y de alguna manera están mirando al público o pensando de que alguien los puede estar viendo o quizás no sepan que alguien los está viendo. Claro, claro. A mí me gusta mucho la relación cuando mi dibujo, por el proceso del arte, porque esto está creado acá, no está pensado previamente para hacer, sino que las situaciones y los personajes están creados en el lugar, hay que entender eso. Entonces, un poco uno se pone en el lugar del público también como creador. Y a mí me gusta mucho cómo esos personajes tienen una vida íntima, que parece que están cuidándose de otros dibujos, pero se miran entre ellos, ¿no? Para dentro de la tienen pared, un vínculo. para dentro de la pared. Y el público parece que ellos no supieran que el público los está mirando en lo que están tratando de ocultar. ¿Y cómo interactúa todos estos dibujos que de alguna manera, como decíamos, interactúan ya entre sí con estas bicicletas y estos cables y esta generación de energía que tienen? Bueno, al realizar los sitios específicos, yo venía realizando en otras instalaciones una serie a partir de dibujos gestuales, porque mi obra se basa en dibujo. Es más, esta exposición, si tú la ves, la propia relación con las luces que van generando distintos momentos en la obra, van desmaterializando la materialidad de los objetos, porque los van trasladando a la pared, a las sombras. Entonces todo se hace dibujo. Si te pones a ver la muestra, toda se hace dibujo. Entonces, los objetos, esto que tú me preguntas, los objetos mecánicos, que la gente puede interactuar con ellos, generando su propia relación con la exposición, salieron de dibujos. Y entonces yo los venía utilizando en otros contextos, y en la Bienal de Moscú, la curadora, yo los presenté, por eso te digo cómo el azar y la realidad funcionan, ¿no? Yo los presenté, se los presenté y me dijo, los quiero, me encantan, ¿viste? Las esculturas estas. Entonces preparé las esculturas para hacer en Moscú. Las preparé acá para hacer los prototipos y después las realicé allá en Moscú, buscando que tuvieran una inestabilidad, porque me interesa que esté ese mundo de la inestabilidad, de los talleres mecánicos, tiene un poco ese mundo. Esa cosa un poco en el aire, ¿no? Exacto, que vos estés y no sabés si eso se te va a venir arriba o no. Quizás eso tengo que ver mucho con el Uruguay, quizás con muchas realidades, con la realidad nuestra, ¿no? En realidad todo mi arte tiene que ver con la realidad que vivimos todos los días aquí y más allá, ¿no? Pero entonces te cuento que eso sucedió que en Moscú iban relacionados con un pequeño motor y el motor no pudo funcionar porque los aparatos habían quedado tan bien como yo quería, en esa inestabilidad, que el motor no los resistía. Entonces hubo que inaugurar la muestra, que era como si fueras estos aparatos
pensados que iban a tener un pequeño motor, como si fueran estos aparatos como están acá. Y de ahí surge un poco Y la lo que idea sucedió es que en la relación con los dibujos, claro, tuvimos que inaugurar, entonces yo mirando la muestra, un poco penando y amargado porque no había podido funcionar como yo quería, veo que la gente, claro, lee la forma del circuito y entonces empezaba a mover los propios engranajes. Y ahí nació la idea, cuando vi eso dije, no, esto tiene que ser que la gente lo pueda interactuar. Claro, claro, además invita a eso y eso ya en sí mismo es un mensaje. No, es mucho mejor que, o sea, en realidad, eso ocurre en los sitios específicos, porque te ocurre que la realidad se mete en la obra. Sí, la gente se apropia. No fue un problema de error, es un problema donde la realidad misma te va llevando a una dimensión que va enriqueciendo el propio proyecto. Sí, está clarísimo. Aquí, cuando la persona mueve el aparato, en realidad genera las propias relaciones de luz en distintas partes de la sala. Entonces, fíjate que esta sala yo nunca la vi vacía. La vi en tres oportunidades con otras obras hace 20 años. En realidad la gente va a descubrir el espacio vacío y va a descubrir los límites del espacio. A mí me interesa mucho esa dialéctica que se produce en esta obra, donde el público, estas máquinas que por un lado tú puedes entrar para venir a jugar, pero también podés pensar en que te están ubicando en un punto y que tú estás protagonizando un lugar y estás proyectando tus propias ideas en los dibujos, ¿no? Entonces, por un lado podés entrar, son muy mágicas, este proyecto para mí es como muy mágico, porque por un lado el público puede venir desde la condición que quiera abordar el arte, puede venir desde cualquier situación social del arte, no solamente el público, digamos, más asiduo a las exposiciones, sino puede venir cualquiera, está abierto a todo público, porque puede entrar desde lo lúdico hasta lo más intelectual. Claro, puede venir un chiquilín, puede venir cualquiera. Bien. Además, esta obra está basada ya te digo, en dibujar. Para que pueda el dibujo fluir, uno se tiene que preparar muchísimo. Y, por ejemplo, yo trabajo toda mi obra en hojillas de tabaco, en hojillas Hoppe, para armar tabaco, que lo hago desde hace 30 años, todos los días, porque ahí hago toda la experimentación. Ahí es como que vas haciendo tus pequeños croquis. Ricardo, vamos a invitar a la gente porque se nos va el tiempo, se nos fue el tiempo. Genial, sí, bueno. Horario, etc. Sí, bueno, de lunes a sábado, de 13 a 19. Y como tú bien decías, en principio va a quedar hasta fines de febrero, donde en el medio de febrero vamos a estar presentando un catálogo analítico con texto de dos curadores excepcionales, Catherine de Seguer, que es una curadora belga, y Ticio Escobar, que es el curador de la muestra. Excelente. Magnífico. Y entonces están todos invitados y muy especialmente espero que el catálogo lo puedan leer y se puedan hacer de ellos muchos artistas, porque es muy interesante todo lo que está allí mostrándose. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias. Muy bien, nos despedimos entonces acá desde el subte, ya saben, tienen todo febrero todavía para venir a jugar, a apreciar, a interactuar y a reflexionar y demás acá en esta sala y bueno, también, ¿por qué no adquirir el catálogo? Nos encontramos entonces mañana. Chau.